Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabéis que hoy aquí vamos a hablar un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Géminis, a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes y uno muy especial de la diosa de los sueños. Vamos a ir comenzando, mi queridísimo Géminis. En el trabajo, porque tú estás pensando que pueden llegar noticias negativas dentro de lo laboral. Tú estás con ese pensamiento por algo que te va a suceder, porque te tengas que ausentar del trabajo. No van a venir noticias negativas en este caso. Llegan cambios. Después de que tú te ausentes un tiempo del trabajo por X cosas tuyas, y llegan cambios para ti. Que yo en ningún momento, Géminis, estoy viendo cambios negativos. Los Géminis que no estáis trabajando, tienes la sensación de que se te cierran los caminos. Es la sensación que tú tienes. Si tú de verdad te sientes así, Géminis, te digo que llega el momento de coger una oportunidad que te brindará o te brindarán personas muy cercanas a ti, aunque te conlleven cambios. Géminis, que tenéis un negocio. Hay algo oculto en tu negocio, algo que tú debes de saber, que tú intuyes, pero que todavía no sabes. Y dicen que tú debes de indagar con eso, o con la gente con la que tú te vas a trabajar, que está en otro lugar, que debes de investigar un poquito más, ¿vale? Vamos a continuar, mi queridísimo Géminis. Continuamos con tu economía. Géminis, y tu economía. Cada vez que tú avanzas en tu economía, tienes la sensación de que hay algo que como que te ataca, como que igual que entra el dinero por un sitio, como que siempre hay algo que tiene que salir. Todo lo extra que ha entrado tiene que salir. Géminis, te repondrás. Así lo veo yo, te irás reponiendo en tu economía poquito a poco, pero es cierto que te veo ayudando a una persona en concreto cercana a ti. Por eso esa salida de dinero. Géminis, los que estéis esperando firmas importantes en cuanto a tu economía, esas firmas tienen que llegar, ¿vale? Los que estéis en asuntos, digamos, con los temas de salud, te lo van a poner difícil, o lo tienes difícil. Por lo menos yo lo veo así, lo tienes difícil, pero finalmente hay un triunfo para ti. Vamos a continuar, continuamos, ahora sí, Géminis, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros, llega el momento de dejar de esperar algo. Es como si tú tuvieras la sensación, o sea, has estado en una historia, ¿no? Y ahora mismo podrías tener la sensación de que esa historia se ha paralizado por otras cuestiones, ¿no? Que en cualquier momento, pues esa persona va a volver a tu vida. Pero la espera comienza a hacerse demasiado larga. Y tú comienzas a decirte a ti mismo, ¿qué hago yo esperando? ¿Qué hago yo esperando? Hasta que recibas una noticia o hasta que te enteres de algo que te hará dejar de esperar, ni más ni menos. Dejar de esperar. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué es ese algo que te hace a ti dejar de esperar, Géminis. Géminis, que estáis solteros. Un desplazamiento que tú vas a hacer. Un desplazamiento que vas a hacer hará que dejes de esperar a alguien. Claro está que ese desplazamiento trae ilusiones nuevas a tu vida. O tú haces un desplazamiento o esta persona se desplaza hacia donde tú estás y os conocéis. Una de dos. Y aquí llega el momento de dejar de esperar. Y sale clarísimamente. Y te voy a decir, Géminis, que tú en un principio te puedes sentir hasta un poco culpable de coger otro camino, porque sale así. Pero en un principio que puede durar, ¿qué te digo yo? Una semana, 2 semanas, no más. Porque luego te veo dejándote llevar por la persona nueva. Vamos a continuar, Géminis. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Los cambios rotundos que se avecinan a tu vida ahora mismo, que tú sepas que son porque tienen que pasar. No porque tú los provoques, que tienen que pasar para que tú puedas avanzar. Porque si este cambio no se produjera, no llegaría esta nueva ilusión a tu vida. Así que por destino son cambios que deben de pasar, Géminis. Vamos a continuar, mi queridísimo Géminis. ¿Cuánto poder tiene esa persona, ¿no?, sobre ti, Géminis? ¿Cuánto te importa, ¿no? ¿Qué pensaría esa persona, ¿no?, después de esto, de la no espera tuya? Pero ¿por qué no te pones en el lado contrario, Géminis? Porque a ti a lo mejor te debería de importar, o a esa persona le debería más importar lo que tú estés pensando. Aplícatelo, Géminis. Aplícatelo y aprovecha la oportunidad y el movimiento de energías que llega a tu vida, porque llega una persona nueva a tu vida, Géminis, que te hará dejar atrás o dejar de esperar a alguien que posiblemente no te dé una estabilidad de cara a futuro. Vamos a ver perfil de esta persona, ¿vale? De esta persona nueva, Géminis. Una persona un poquito mayor que tú, Géminis. Una persona con la cual gente que tú conoces tiene en común con él o con ella. O sea, que esta persona puede estar relacionada perfectamente con gente que tú conoces. Y sale clarísimo, una persona un poquito mayor que tú, una persona... Te voy a decir, llega con fuerza a tu vida, llega con fuerza, pero no es de las personas que hacen las cosas así, corriendo. No. Llega con fuerza, pero es alguien ya con cierta madurez. Géminis, con cierta madurez. Puede ser que te eche para atrás el tema de que tenga hijos esta persona, ¿eh? Ojo. Pero ahí ya es cosa tuya. Tú decides si aceptas o no aceptas. ¿Bien? Vamos a continuar, Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar todavía unos mensajes. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver. Géminis.
Vuestra relación en cuanto a sentimientos es fuerte. Es muy fuerte en cuanto a sentimientos. En cuanto a otras cosas, y te lo digo esto en cuanto a otras cosas porque yo lo que veo aquí realmente, Géminis, es que quizás uno de los dos a veces tenga ciertas indecisiones y no precisamente por él o por ella, sino por otras personas. Fíjate, es alguien, tú o tu pareja, finalmente haréis lo que os salga de ahí. O sea, eso está claro. Pero el momento de inestabilidad no lo quita nadie. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y Géminis que estáis de novios. Igualmente, te voy a decir, Géminis, que tu relación continúa y que igualmente te digo que la persona que desestabiliza, estanca la relación, sabéis muy bien quién es, se acerca de nuevo a vosotros y esto es como pensar, otra vez igual. Yo no veo una separación en tu relación realmente, Géminis. Yo no veo una separación. Yo lo que veo aquí es que este acercamiento de esta persona ya podría ser el último. Por lo que yo veo aquí. Podría ser el último por cosas de la vida y vosotros seguiríais vuestro curso, vuestra vida, vuestra relación como vosotros bien os apetezca. Géminis que estáis solteros, de novios. Ahora me ha dado por decir que los novios están solteros y no es así, encarna, no es así. Lo digo porque en otro vídeo lo he dicho también, por eso lo digo. Los que estáis de novios, tengo que decir que el tema de la convivencia está ahí pendiente, o el de dar un paso más, está ahí pendiente. ¿Por qué da tantas vueltas esta persona? Pues da muchas vueltas porque se está dejando aconsejar. A ver, se deja aconsejar. Mira, los consejos son buenos siempre y cuando sean pedidos y bien dados. ¿Bien? Entonces, esta persona a ti realmente no te dice la verdad del por qué no de momento. O sea, no está siendo real, no está siendo claro o clara en ese aspecto. Llegará el momento de que se dé esa convivencia, sí, pero yo os recomendaría que fuera una convivencia porque de verdad, de corazón, no obligada, bien, que nadie se sienta obligado en esta convivencia. Veo otra parte de vosotros, no todos, Géminis, que hay etapas que cerrar con personas del pasado también, que son etapas que se verán cerradas con el tiempo, sí, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, porque todavía hay comunicaciones con personas del pasado y esto no debería de ser así. A ver, o sí, pero entendiendo en qué posición estamos cada uno ya, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a continuar, mi queridísimo Géminis, que estáis casados en convivencia y novios. Sabes perfectamente que tu pareja a veces no es totalmente claro en cuestiones familiares contigo. Lo sabes perfectamente, pero el querer saber más por tu parte es negativo para la relación. Así que yo en este caso te diría, deja las cosas correr.
que la vida todo lo pondrá en su sitio, cada cosa se pondrá en su sitio, Géminis. Vamos a continuar, continuamos contigo, Géminis, casados en convivencia y novios. Tú sabes que va a haber una traición y todo volverá a su lugar y llegará el momento de que se den cuenta de quién es quién, que se dé cuenta de quién es quién, ni más ni menos. No luches más por algo que por destino, mira, por destino va a pasar esto que te estoy diciendo. No, digamos, no te atormentes tú ni atormentes la situación. Actúa con más inteligencia en este caso y mantén la paz entre vosotros dos y la calma entre vosotros dos, porque mientras que mantengáis esa paz y esa calma, vais a ser una relación fuerte, vais a mantener esa fortaleza. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Hay momentos en la vida en los que dejamos de creer en el amor. Es verdad que hay momentos que, por lo que sea, ¿no? Bueno, dejamos de creer en el amor y buscamos un compañero o una compañera. Enamorarse lleva su tiempo. Los flechazos existen a ciertas edades. A ciertas edades. Así que no creas que por buscar un compañero o una compañera no te vas a enamorar. Es que precisamente nos enamoramos cuando realmente conocemos a las personas. El flechazo es solo físico y sexual. Vamos a continuar, mi queridísimo Géminis, no te me vayas, que te voy a dar un mensaje especial de la diosa de los sueños. Vamos a seguir, Géminis, con la salud. Géminis, te veo problemas con el aparato digestivo, inflamación de vientre. Esto son cosas que debías de cuidarte, aunque dicen las cartas no será tan alarmante como tú esperas, ¿bien? Pero como yo siempre os digo, mi queridísimo Géminis, que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a continuar con ese mensaje general y ahora sí, Géminis, el mensaje de la diosa de los sueños. Mensaje general, Géminis, ¿qué tienes ahora mismo? ¿Qué es lo que tú tienes a tu lado ahora mismo? Es momento de darle valor a lo que tienes y las personas que tienes a tu lado. Es momento de tu triunfo y de compartir tu triunfo o lo que tú triunfes más, menos, con las personas que tienes a tu lado. Porque la vuelta a caer con personas del pasado te van a volver a traicionar. Vamos a continuar, Géminis. Ahora sí, con ese mensaje que os he prometido. Géminis, ¿cómo me gustaría que hicierais esto? Pues mira, antes de irte a dormir, Géminis, piensa en lo que a ti te preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? Concéntrate en esa situación que te mantiene nervioso, que te mantiene nerviosa. Y cuando te centres en esa situación, vas a pensar en el mensaje que yo te voy a decir ahora mismo. Y a partir de ahí, deja que tus sueños o la diosa de los sueños te guíe, Géminis. Bueno, pues vamos con ese mensaje para ti, Géminis. Vamos a ver, y dice así: tus palabras y acciones tienen más impacto de lo que crees. Desde el momento en el que puedes crear o destruir con un sencillo pestañeo. Asegúrate de responder en lugar de reaccionar a lo que te provoca. O sea, que te dice que te asegures de que respondas antes de reaccionar a lo que te provoca.
Magnifica tu fuerza vital y úsala como la curación de aquellos a los que tocas. Géminis, ahí te va ese mensaje, mi corazón. ¿Qué te digo? Que te voy a dar un número 31 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, que nos vemos en el próximo vídeo.